Sí, papu, pasamos hemato. Toquecito. Ya, ya. Este, cada vez que se van a enfrentar a estas contrastes corpusculares de hemoglobina corpuscular media, si es microcítica, macrocítica, tengan en cuenta siempre reglas nada más, ¿ya? Para que no estén memorizando todo. Cuando le dicen que es micro, siempre piensen en un problema que afecta a la hemoglobina o que afecta a la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? La mayoría, la mayoría obedece esa regla. Todo problema que tenga que ver con la hemoglobina o con la membrana del glóbulo rojo te va a terminar generando una anemia microcítica. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con la hemoglobina? Problemas con el hierro, por ejemplo, que obviamente es necesario para la formación de la hemoglobina, te va a dar un problema o bien cuantitativo o bien cualitativo en la hemoglobina. ¿A qué me refiero? Va a bajar la concentración de hemoglobina o se va a formar una hemoglobina pero alterada, pues, ¿no? Porque la hemoglobina es necesaria para la integridad, pues, ¿no? Del glóbulo rojo, y es por eso que te da una anemia microcítica, ¿ya? Por ejemplo, una anemia ferropénica, en donde hay déficit de hierro, que te va a terminar generando una anemia microcítica, ¿ya? ¿Por qué? Porque altera la formación de la hemoglobina. Y cualquier patología que afecte a la membrana en cuanto a su formación, por ejemplo, una esferocitosis, termina generando una anemia microcítica, ¿ya? Creo que eso lo saben, ya por eso estoy corriendo un poco. Ahora, cuando te hablen de una anemia macro, acá cambia la cosa, porque en las macro, si han estudiado hematopoiesis, se han dado cuenta que a medida que el glóbulo rojo termina madurando, o en general cualquier célula sanguínea termina madurando, de una bolaza así, termina haciéndose así. Mientras más grande es, menos maduro, ¿ya? Y mientras más pequeño es más maduro. O es más maduro, es más diferenciado. Listo. Entonces, cuando te digan que tienes una anemia macrocítica, piensa en que hay un defecto en la célula sanguínea que no está permitiendo una correcta maduración y por ende tú vas a encontrar células grandes en la sangre periférica. ¿Ya? Eso más o menos te orienta cuando hablas de una anemia macrocítica. Cosa que no está memorizando porque si te dice el doctor, a ver, dime una anemia microcítica hipoprómica, a ver cuál es, memorizarse todo eso es todo un lío, ¿ya? En las normas tienes que pensar en que no hay ningún defecto en cuanto a la hemoglobina o, o el hierro, ¿no? Simplemente en la normocítica, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia, tengo déficit de hierro, tengo déficit de B12, no tengo ningún déficit, simplemente estoy perdiendo sangre y por ende mi cuerpo necesita este, generar más glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos que están saliendo están bien, es por eso que son normales. Excepciones a la regla, por ejemplo, de una hemorragia muy masiva, el cuerpo termina necesitando, o sea, la demanda eh, sobrepasa lo que es la oferta. Y ahí sí podrías encontrar anemias microcíticas en hemorragias muy masivas, ¿ya? Pero la regla es que una hemorragia, por ejemplo, te dé una anemia normocítica, pues, ¿no? Normocítica. Y también mencionan acá las enfermedades, las anemias por enfermedad crónica, ¿no? También deberían ser normocíticas, pero también pueden ser microcíticas, no excepciones a la regla. Más aplica para lo que son macro y micro. Las macro siempre ten en cuenta cuando vas a encontrar defectos en la maduración de la célula. Por ejemplo, si tú tienes un déficit de B12, un déficit de B9, estarías pensando en procesos que alteren la maduración del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el B12 y el B9 terminan, son importantes para lo que son la síntesis normal del DNA de esas células, ¿no? Sobre todo con replicación elevada. Por ende, una célula que está alterada su síntesis o su maduración replicación va a terminar generando este tipo de productos, ¿no? Macros. Ya, eso nada más en cuanto a micro y macro. Micro siempre piensen en problemas en la hemoglobina o en la membrana, y en macro siempre piensen en problemas que están haciendo una eritropoiesis ineficaz porque hay una maduración mala, pues, ¿no? Por así decirlo. Porque mientras más grande es el eritrocito, perdón, la célula sanguínea, es que está menos diferenciada. Pero acá te dice a qué tipo de anemia corresponde un hemograma con volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media disminuida, o sea, todo bajo. ¿Ya? Enfermedad crónica, como habíamos dicho, las patologías
Las anemias de enfermedad crónica lo que te dan es normonol. Ahora, el caso especial de la enfermedad renal crónica es con la eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace saben pues, ¿no? Que está sintetizado sobre todo por los riñones, por las células peritubulares intersticiales, termina generando la eritropoyetina. El principal estímulo de la eritropoyetina es la hipoxia, pero también podrían mencionarse otros estímulos, ¿no? Testosterona, la hormona tiroidea, pero el principal estímulo es la hipoxia. ¿Ya? Lo que pasa en la enfermedad renal crónica, el enfermo renal crónico al final, ya cuando su tasa de filtración está muy baja, termina generando anemia por déficit de la producción de eritropoyetina, obviamente, por parte de estas células peritubulares, ¿no? Así que la eritropoyetina donde actúa a nivel de los precursores, pues, ¿no? A nivel ya de la jerarquía de arriba, pues, ¿no? Desde las células madre hasta las células precursoras, ahí es donde actúa la eritropoyetina, haciendo de que estos se proliferen, pues, ¿no? Y maduren. No tendría que darte una micro, porque al final, al ser una anemia de enfermedad crónica, lo normal es que te den normo. Pero igual, su fisiopatología escapa un poco de esto de enfermedad renal crónica. Además que hay mejores alternativas, como estamos viendo, ¿no? Brian, Dime, en la primera sería entonces Cholo, este, ferropénica y en la segunda, sería ferritina. ajá. Pero, mira, si el doctor te pone una pregunta así, tan simple, te va a pedir que le expliques por qué no es esto, por qué no es esto, y por qué no es esto, y por qué sí es esto, digamos. Pero es que Claro, lo que él nosotros quiere, bueno, lo que Vargas quiere es que tú antes de que te vayas a la respuesta, quiere que primero desgloses el por qué no puede ser una enfermedad renal. Tienes que explicarle el por qué no puede ser, ¿no? Y así uno por uno hasta que llegues a la respuesta. porque como te digo, estas preguntas son muy básicas, la verdad. O sea, claro, tranquilamente, por alternativa y por clave, marcas pues, rápidamente la ferropenia. Ya, la megaloblástica, como he dicho, es una anemia macrocítica. Ya, la megaloblástica tiene que, o obedece su causa al déficit de B2 y de B9. ¿Ya? Posibles etiologías de déficit de B2 y de B9, sobre todo síndromes malabsortivos, ¿no? Síndromes malabsortivos que no permitan una adecuada absorción de estas vitaminas por parte del enterocito. Una cápita especial, por ejemplo, para el B12 es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa no es una patología autoinmune, ¿ya? Una patología autoinmune que va a generar anticuerpos contra el factor intrínseco. Y el factor intrínseco está involucrado totalmente con la B12, ¿no? El factor intrínseco, si no hay factor intrínseco, no va a haber absorción del B12, ¿ya? La anemia perniciosa, entonces, podría ser, ¿no? También una etiología para lo que es una anemia megaloblástica. Síndrome malabsortivo, cirugías, por ejemplo, de acortamiento intestinal, etcétera, ¿no? Pero la megaloblástica, como su nombre dice, no es una anemia con micro ni pues macro, ¿ya? La hemolítica, como he dicho, bueno, si te dicen específicamente, la mayoría de las hemolíticas son normas, ¿ya? La mayoría de las hemolíticas no son mixtas. Y la ferropénica es el ejemplo, pues, ¿no? Más importante de las micro. Incluso las preguntas si te dicen micro por frecuencia, porque es la anemia más frecuente a nivel mundial, debe ir a ferropénica, por no, la ferropénica. Y la ferropénica tiene causas sobre todo por pérdidas, la mayoría en mujeres tienen que pensar en pérdidas geniturinarias, en varones gastrointestinales, ¿ya? Ya, la ferropénica sobre todo es otro. Y la anemia plástica, ¿por qué no podría ser la anemia plástica? Porque la anemia plástica, ¿qué ocurre en la anemia plástica? La médula ósea termina haciéndose hipocelular. Imagínense que esto es la médula ósea y hay varias celulitas que están generando precursores, están generando células sanguíneas. ¿Ya? En la anemia plástica todas estas desaparecen, hay una aplasia. Y esto se reemplaza por tejido adiposo, o sea, por grasa. Obviamente, si no hay células precursoras, no va a haber células sanguíneas, pues, ¿no? En la sangre periférica. Y si hay células precursoras, estas células precursoras no terminan de generar adecuadamente. O sea, son inmaduras. Y al ser inmaduras, salen hacia la sangre periférica y serían grandes. Una anemia plástica, por ende, lo que te va a dar es una anemia macrocítica, ¿ya? Como habíamos dicho, las macrocíticas generalmente piensan en procesos que alteren la maduración del eritrocito. Las anemias aplásicas, por ejemplo. Para el diagnóstico de anemia ferropénica, ¿cuál es el metabólico más sensible? En acá sería, claro, la ferritina, ¿no? La ferritina sérica. ¿Por qué?
Porque, digamos, ¿cuáles son lo que en la sarcopenia se altera? Primero lo que se altera es obviamente, bueno, tenemos acá, pues, ¿no? Hierro, hemoglobina y tenemos ferritina. La ferritina es como el hierro se almacena, pues, ¿no? En el organismo. La hemoglobina es en donde el hierro la mayor concentración de hierro que tenemos en el organismo la tenemos en la hemoglobina, no se olviden, no es en la ferritina. Se almacena en forma de ferritina, pero la mayor cantidad, la mayor concentración de hierro en el organismo lo tenemos en la hemoglobina. Y bueno, la sideremia, pues, ¿no? La cantidad de hierro en la sangre. Me dice que hay una ferropenia. ¿Qué es lo primero que se va a alterar? La ferritina, el almacén. Porque digamos que yo no tengo hierro, primero, como no tengo hierro, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a gastar todo lo que tengo en el almacén. Va a empezar a brindar todo lo del almacén para que pueda yo tratar de compensar mis carencias, ¿no? Digamos que una vez que se altera el almacén, recién es que la hemoglobina va a empezar a bajar, porque el almacén se me ha acabado. Y la hemoglobina empieza a fallar, la sideremia puede bajar, la hemoglobina puede bajar. ¿Y qué es lo primero entonces por el que se me ha bajado? El almacén, ¿verdad? Porque una vez que recién se me baja el almacén, es que yo voy a empezar a sentir la baja de la hemoglobina. Por ende, el marcador más sensible, ¿cuál sería? La ferritina, pues, ¿no? Obviamente. La disminución de aptoglobina y aumento de lactato, deshidrogenasa, bilirrubina indirecta, reticulocinina por... Es una pregunta muy fácil, ni siquiera te dice cuál es no directo, pues, ¿no? ¿Qué es la aptoglobina? En primer lugar, la aptoglobina sería una proteína que se une, claro, es una proteína que se va a unir a la hemoglobina libre en la sangre, ¿ya? O sea, cuando hay hemoglobina libre en la sangre, esta no puede ir libre, se une a lo que es la aptoglobina. Esta la lleva al hígado, el hígado la sintetiza, la metaboliza, para que se desdoble en hierro, para que se genere la bilirrubina, el hierro se vuelve a utilizar, se recicla, la bilirrubina pasa a las heces, pasa a la orina, todo ese metabolismo que ya conocemos. Ahora, la aptoglobina, ¿qué pasaría en una anemia, por ejemplo, hemolítica? Como hay una anemia hemolítica, hay mayor liberación de hemoglobina, por ende la hemoglobina se va a unir más a la aptoglobina y cuando tú dosas la aptoglobina vas a encontrar menos aptoglobina libre, ¿no? Entonces, en una anemia hemolítica, ¿qué encontramos? Disminución de aptoglobina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aptoglobina se está uniendo más a la hemoglobina por destrucción de los hematíes. Aumento del lactato de deshidrogenasa. El lactato de deshidrogenasa sabemos que lo vamos a encontrar sobre todo en procesos de lisis. Bilirrubina indirecta, ¿por qué? Porque cuando el hematíe, este es el vaso, ya que este hematíe se destruye y se libera la hemoglobina. La hemoglobina, como habíamos dicho, se va a convertir en bilirrubina indirecta, a predominio indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque en el vaso sanguíneo es indirecto. Para que la bilirrubina se vuelva directa, tiene que pasar primero por el hígado, tiene que conjugarse por la UDP y luego recién pasa la bilis. Entonces, cuando viene hemólisis en los vasos, obviamente, vamos a encontrar predominio de bilirrubina indirecta. Y reticulocitos. Los reticulocitos, ¿por qué están aumentados? Porque cuando tú pierdes más glóbulos rojos, la médula ósea traduce esto como que estás teniendo, obviamente, pérdidas, ¿no? Y lo que hace es, bueno, como está perdiendo, yo debo producir más. Al producir más, como habíamos dicho, ¿no? Digamos que la demanda supera la oferta, la médula ósea va a seguir produciendo y a veces, ¿no? Como en la pandemia, el interno, claro, el interno que estaba ya haciendo sus como había falta de personal, el interno va y trabaja, pues, ¿no? Igual acá la médula ósea, como ya ha superado su capacidad de respuesta, en vez de estar mandando glóbulos rojos nada más, también va a mandar reticulocitos, ¿no? En su afán de querer compensar esta falta de glóbulos rojos. Y los reticulocitos obviamente van a aumentar. ¿Qué son los reticulocitos? Son formas inmaduras de los glóbulos rojos, ¿ya? Y también nos sirve, ¿no? Para este proceso. Y también te sirve para clasificar las anemias en regenerativas y regenerativas. Esa es una clasificación que también deben ver y que creo que ya todos saben. Bueno, te dice todo esto, ¿qué te está diciendo? Que hay hemólisis. Hepatopatía crónica no. La hepatopatía crónica te da anemia, sobre todo por déficit de B9. Ya saben que la vitamina B9 se almacena en el hígado, justo con la vitamina B12, pero es más difícil la B12 porque los almacenes de B12 duran más años. La B9 solamente te dura meses. Ahora, en un proceso que altere el hígado, obviamente los niveles de B9 se alteran y te genera una anemia, ¿no? Podría ser macrocítica en este caso, porque es B9. Las hepatopatías te dan anemias macrocíticas. Renal crónica habíamos dicho que no. Trastorno medular primario, si es un trastorno medular primario, normalmente los reticulocitos no deberían estar aumentados. Cuando hay problemas en la médula, se genera hematopoiesis ineficaz.
entonces no deberían haber reticulocitos, porque no se están produciendo normalmente los reticulocitos, ¿no? El reticulocito es el producto final de toda una cascada de maduración, de toda una cascada de proliferación celular, ¿ya? La presencia de reticulocitos o glóbulos rojos te indican que hay una buena diferenciación, que hay una buena producción de celular. En un proceso o en un trastorno medular, donde hay obviamente problemas en la médula, no podemos encontrar un buen producto, ¿no? Obviamente. Entonces los reticulocitos deben estar disminuidos. En todo proceso medular, cualquier cosa que te hagan de médula va a alterar directamente a los reticulocitos. Y también sirve, es un parámetro que también sirve para ver si hay o no problemas medulares, ¿ya? Deficiencia nutricional, las deficiencias nutricionales supongo que se refiere a B9, B12, hierro, pero esas sean macro, pues, ¿no? Además, incluso la triada de estos, la triada de estos, ¿no? Ictericia, elevación del LDH, la pirulina, no sé, mal no recuerdo, esa es la triada. Pero eso, pues, ¿no? Es diagnóstico utilizada en la paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es un trastorno asociado al cromosoma X, creo, ligado al sexo, me parece, en donde hay un déficit de un gen que es el PIGA. ¿Qué hace el PIGA? Agarra la membrana del eritrocito. Esta es la membrana del eritrocito. Normalmente el eritrocito es como un antígeno para el sistema inmunitario. ¿Pero qué hace que nuestro sistema inmunitario no ataque a estos glóbulos rojos? Pequeñas defensitas, receptores, por así decirlo, que son el CD55 y el CD59. Esto como dato nada más, ¿ya? Esto hace que este glóbulo rojo sea tolerante al complemento. Si esto no tuviésemos, por ejemplo, el complemento va y mata a su glóbulo rojo, ¿ya? Pero como tenemos esto, hace que el complemento no lo reconozca y lo reconozca como propio y no lo toque, pues, ¿no? En la hemoglobina paroxística nocturna hay un déficit en el gen que codifica o que acopla esas proteínas al glóbulo rojo. Estos receptores, perdón. Entonces, el complemento va y lo ataca el glóbulo rojo. Ahora, ¿cuándo es que ataca esto generalmente? Bueno, se ha asociado por semiología, como dice su nombre, ¿no? Por la hemoglobinuria nocturna, se supone que es en la noche. En la noche hay un proceso acidótico, fisiológico, o sea, el pH disminuye en la noche y por ende activa el complemento. El complemento va y ataca, pues, ¿no? Por eso es que estos paroxismos o estos episodios agudos se dan más en la noche. ¿Cuál es el test que se realiza? El test de Ham, que los libros dicen que ya no se está haciendo mucho porque ya se está reemplazando por lo que es el dosaje o la citometría de flujo, o sea, viendo directamente si tienes o no tienes estos dos receptores. El test de Ham lo que hace es agarra, pone la sangre y lo exponen a un medio ácido para ver si es que hay hemólisis o no. Pero bueno, es el test de Ham. No creo que sea tu pregunta, es medicina, ¿no? Dice, 25 años pescador, consulta para parestesias, adinamia y letargia, hemoglobina 8, volumen corporal medio 206, causa de emancipación corporal. Si ven el volumen corporal medio son anemias macro. Entonces descarto todas las anemias, el resto de anemias, y me quedo con las macro. ¿Cuáles son las macro más comunes? Déficit de B12, déficit de beta. Y bueno, problemas medulares, ¿ya? Pero en este caso te preguntan, ¿no? La causa de infestación más probable es por... esto es por dato, ¿ya? El Diffilobotryum pacifium es un parásito que se almacena en el pescado crudo y que termina generando este tipo de anemia, pues, ¿no? Por déficit de B2 y B9. Esto es dato nada más. Pero ahí pues pueden rescatar que siempre diagnostiquen. Ya. Cuando te dicen que la clínica está acompañada de parestesias, sobre todo parestesias o clínica neurológica, entumecimiento, etc., siempre piensen en B12. Siempre en B12. El B12 siempre te va con el síndrome anémico clásico y con una clínica neurológica, tipo parestesias, tipo entumecimiento, porque termina afectando las astas laterales y posteriores, si mal no recuerdo, de la médula, ¿ya? E incluso en casos más severos te puede generar demencia. Es una demencia que puede ser reversible, es una de las causas de demencia reversible, que no son, porque saben que la demencia es irreversible, ¿no? Pero en este caso la demencia se podría revertir. Son datos nada más que se pueden sacar del B2. Renal crónica, la anemia se produce por, bueno, en este caso ya lo hemos dicho, deficiencia de EPO, ¿no? Ferritina no tiene nada que ver, uremia no tiene nada que ver, acido metabólica no. Paciente con diagnóstico de gastritis atrófica y anemia macrocítica, ¿cuál es el tratamiento que debe recibir el paciente por vida? Ya, cuando hablamos de gastritis, en primer lugar, siempre ten en cuenta que la gastritis, el proceso inflamatorio de la gastritis puede generar a largo plazo una atrofia de la mucosa.
Y obviamente si hay una atrofia de la mucosa, disminuyen las glándulas y disminuye el producto de esas glándulas. Uno de esos productos de estas glándulas es el factor intrínseco. Y habíamos dicho que el factor intrínseco se asocia totalmente a la vitamina B12. Ahora, una gastritis atrófica también te puede dar, como hemos dicho que hay menos glándulas, menos ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico para qué nos sirve? Aparte de que también es importante para la absorción de proteínas, el ácido clorhídrico lo que hace es favorecer la absorción del hierro, ¿ya? Entonces, en un paciente con una gastritis atrófica no solamente debes pensar en B12, también podrías pensar en una anemia ferropénica. ¿Ya? Gastritis atrófica no es sinónimo de B12, también nos olviden del hierro, ¿ya? Y anemia macrocítica, obviamente, si acá te ponía anemia microcítica, tenías que marcar hierro, pero como te dice anemia macrocítica, B12, ¿ya? Ahora, ¿cuál es, acá lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es? Hay una enfermedad autoinmune que lo que genera es anticuerpos contra el factor intrínseco, ya directo. ¿Ya? Ese tipo de anemia, ese tipo de síndrome de patología se llama anemia perniciosa. Cuando no hay factor intrínseco, cuando hay anticuerpos contra el factor intrínseco, tenemos lo que es anemia perniciosa. Se relaciona con una gastritis atrófica y también presenta riesgo de en algún momento de la vida del paciente convertirse en cáncer gástrico. Así que en pacientes con anemia perniciosa siempre se tiene que recibir o siempre se debe hacer un monitoreo por el riesgo de cáncer gástrico. ¿Ya? Y obviamente te va a dar una anemia macrocítica. Dice, la respuesta al tratamiento de anemias carenciales se mide a corto plazo con... Ya, esto es a corto plazo. Habíamos dicho que primero acá tenemos los glóbulos rojos, la hemoglobina y la ferritina. Pues, ¿no? La respuesta, lo que primero se eleva, una cosa es lo que primero se disminuye y otra cosa es lo que primero se eleva. ¿Qué es lo primero que ocurre en estos pacientes? Lo que primero se eleva cuando tú empiezas a dar tratamiento en estos pacientes son los reticulocitos, ¿ya? Los glóbulos rojos inmaduros son reticulocitos. Más o menos entre 5 a 10 días los reticulocitos empiezan a aumentar cuando tú das este tratamiento. Ahora, la hemoglobina, cuando empieza a aumentar, más o menos entre 2 a 3 semanas, y ya alcanza su pico entre 2 a 3 meses. Así que no te sirve para medir respuesta al tratamiento, no vas a esperar todo ese tiempo para decir, pues sí, ha respondido, ¿no? Y la ferritina incluso es más tiempo, incluso puede llegar a 4 meses, por ejemplo. Entonces no te sirve para medir respuesta al tratamiento. No confundas respuesta al tratamiento con diagnóstico en cuanto a las anemias carenciales. Por lo tanto, el mejor parámetro para ver si está respuesta a un tratamiento es el reticulocito. Y el mejor examen para ver, o el más sensible, el marcador más sensible para lo que es anemia ferropénica es la ferritina. Ya, no se confunden en ese concepto. Sí. Dice, mujer de 16 años consulta por gingivorragia, hematuria y sangrado nasal. Tiempo de petequia, hemorragia, templotomía. Acá también tengan en cuenta algunos conceptos claros. Cada vez que les digan petequias, gingivorragias, esas cositas, siempre piensen en patología o en hemostasia primaria. ¿A qué me refiero? Plaquetas. ¿Por qué? Las plaquetas terminan haciendo un tapón plaquetario, pero al final los factores de coagulación son los que terminan haciendo la coagulación fuerte, por así decirlo, ¿no? Ahora, siempre, cada vez que tú te rompes digamos, este es un vasito, tú te haces una puntita, una cosita chiquita. ¿Tú crees que esta puntita chiquita va a entrar toda la castaña acá de la miércoles? Solamente para este tipo de situaciones se requieren las plaquetas. Con el tapón plaquetario es suficiente para tratar ese tipo de lesiones pequeñas, ¿ya? Pero digamos que no hay plaquetas, estas lesiones chiquititas van a seguir, pues no van a seguir su curso y todo. No son pequeñas, ¿no? No terminan generando una respuesta tan grande. Así que cuando tú tienes déficit de plaquetas, estas chiquititas, estas superficiales van a salir a la luz. ¿En forma de qué? Por ejemplo, de petequias, gingivorragia también, ¿no? Y sangrado de mucosas. Pero digamos que tú tienes déficit de factores de coagulación, ya de la coagulación per se, estas como sí son importantes para tratar lesiones un poquito más severas. Obviamente te van a dar, digamos que tú tienes esto de acá, una bola enorme, y no tienes factores de coagulación, terminan dándote lesiones más grandes o manifestaciones clínicas más grandes, pues, ¿no? Por ejemplo, hemorragias. Entonces, siempre que te digan petequias, gingivorragias, cosas superficiales, piensa directamente en lo que son las plaquetas, ¿ya? Y cada vez que te digan hemorragias, hematomas, hemorragia intracraneal, hematosis, lo que sea que tenga que ver con hemorragias, o sea, cosas ya más serias, ahí sí piensa en factores de coagulación, en la hemostasia secundaria, pues, ¿no?
En este caso lo único que te dice es gingivorragia, hematuria y sangrado nasal. Bueno, son sangrados superficiales, por así decirlo, ¿no? Dice, examen, petequias, te dice petequias, equimosis en extremidades, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina normales, plaquetas 20.000. Si tenías dudas, en el caso clínico te pone todavía que las plaquetas están disminuidas, porque el valor normal va entre 350.000 a 350.000 más o menos, ¿sí? Dice que tiene 20.000, así que tienes un problema en las plaquetas. Y los exámenes que te están dando, el tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, miden esto. Si decían lo hacemos mañana con eso, vamos a hacerlo mañana con eso de hemostasia, con todo lo que son fármacos, los exámenes de laboratorio, lo vamos a hacer mañana con más calma. Pero el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina miden lo que son las vías extrínsecas, intrínsecas y la vía común, o sea, hemostasia secundaria. En cambio, cuando dicen tiempo de sangría, la tiempo de sangría sí mide hemostasia primaria, o sea, plaquetas. En este caso no. Además dice que son normales, entonces te está diciendo, te está gritando el caso de que esto es problema de plaquetas, porque aparte de que hay plaquetas bajas, te dice que los exámenes auxiliares que miden hemostasia secundaria son normales. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Cuando tú tienes enfermedad o patología de hemostasia primaria, siempre tienes que pensar en primer lugar en, en púrpuras, en trombocitopenias, en trombocitopenias y en trombocitopatías. ¿Cuál es la diferencia? Una trombocitopenia, como dice Peña, es un problema en donde hay disminución de los niveles de plaquetas. Pero una patía, una trombopatía, tienes plaquetas, pero esta plaquetita está alterada, está mal, no es funcional. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que tú puedes tener. En las fenias, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica autoinmune es una patología en donde es autoinmune, se generan anticuerpos contra las glicoproteínas de las plaquetas. Lo puedes dividir en aguda, lo puedes dividir en crónica. La aguda es más frecuente en niños, la crónica es más frecuente en adultos. Y te va a dar obviamente esta clínica, por favor. Como les digo, mañana si desean lo hacemos con más calma, porque primero para que entiendan todo eso tienen que entender el trabajo, pues, ¿no?, de una cosa primaria, ¿no?, que lo han estudiado, La CIT, coagulación intravascular diseminada, siempre va a tener el antecedente un desencadenante. Lo más frecuente, por ejemplo, es la sepsis. La sepsis es lo que más genera coagulación intravascular diseminada. Y esta coagulación intravascular diseminada lo que te va a hacer es una trombocitopenia, pero por consumo. Hay un excesiva activación de las plaquetas que terminan generando al final una baja de estos, ¿no? La hepatopatía crónica también te genera alteraciones en la coagulación, y esto sobre todo tiene que ver con los factores de coagulación vitamina K dependientes. O sea, una hepatopatía crónica te va a dar una patología de hemostasia primaria o de hemostasia secundaria. Lo normal es que tenga una hemostasia secundaria, pues, ¿no?, porque al final los factores vitamina K dependientes van a alterar. ¿Cuáles son? El 10, el 2, el 7 y el 9. Ya. Y la proteína S y la proteína C, son los vitaminas K dependientes. La hemofilia es una patología de hemostasia secundaria, ¿no? Se altera el factor 8, pero como hemos dicho, pues, patologías de hemostasia primaria. La hemofilia tampoco, pues, ¿no? Esto tiene que ver con la hemostasia secundaria, porque el factor von Willebrand, aparte de unir el colágeno supraendotelial a las plaquetas, también lo que hace es proteger al factor 8. ¿Ya? Cuando no hay el factor de von Willebrand, se termina también indirectamente alterando el factor 8, o sea, la hemostasia secundaria. Y esto, si es lo hacemos más calma. Dice, Brand de 23 se refiere a fácil sangrado de encías, aluces epiodental, al examen palidez de piel, mucosas, ausencia de gingivitis, punta de vaso palpable. Para que un vaso se palpe, dice que tiene que haber aumentado el doble de su tamaño, ¿ya? Hematocrito 31%, leucocitos bajos, plaquetas bajas. O sea, está con una pancitopenia el paciente, el varón Y te dice cuerpos de agua. Ya, los cuerpos de agua, ya esto es por Fotis, ¿no? Cada vez que te dicen cuerpos de agua, tienes que pensar en una leucemia. ¿Y cuál es la que te da con cuerpos de agua? Leucemia mieloide aguda. Además que, si tú lo sacas por epidemiología, ¿no?, más por el perfil, siempre tenemos en las leucemias agudas, pueden afectar a los niños, o sea, edad pediátrica, o puede afectar a los adultos, o puede afectar a los neonatos. ¿Cuál de las agudas afecta a los niños, a los adultos y a los neonatos? Adultos, tenemos a lo que es la leucemia aguda mieloide. Neonatos, leucemia aguda mieloide.
y niños, edad pediátrica, leucemia aguda linfoide. Esos son más o menos las proporciones. ¿Ya? En niños siempre pensar en leucemia aguda linfoide y en adultos mieloide y en neonatos mieloide. Esos son. 23 años ya se puede considerar adulto, ¿no? Entonces, la mieloide. Ya no sé qué estoy diciendo cuerpos de agua. Dice, las células que presentan enfermedad de Hodgkin, eso no va a venir, pero son las células rotas que han variado en Hodgkin. El ganglio que más afecta en la enfermedad de Hodgkin es el cervical, ¿ya? Cervical. Paciente con adenopatías y síntomas de tipo sudoración, baja de peso, y lo más frecuente en esos pacientes que es el prurito, siempre pensar en linfoma. O sea, los síntomas B solamente se presentan en el 30% de los pacientes con linfoma de Hodgkin, pero el prurito es un síntoma frecuente en esos pacientes, ¿ya? No es un síntoma B, pero es un síntoma bien frecuente. Y además que los ganglios, las adenopatías vendría a ser la ley, pues, ¿no? Sobre todo los ganglios cervicales son los que se afectan. Segundo puesto después de ganglios cervicales, mediastínicos. Dice, ¿cuál es la localización más frecuente del linfoma hepático? Tampoco hay, pues está obvia. Asociado, por ejemplo, al Helicobacter pylori y linfoma tipo mal. Pero no, esto es medicina interna, se supone que no hay. Para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda recurrente se dice utiliza heparina. Esto lo dejamos mañana, ¿ya? Sí, porque con el mostácito y las cosas. Con respecto al metabolismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿El hierro se transporta en el plasma como ferritina? No, el hierro se transporta como transferrina, no se olviden. ¿Ya? El hierro de origen animal se encuentra como no M. El hierro animal es M y el no animal, o sea, es no M. Es al revés, no tampoco. Absorción de hierro se produce en el duodeno proximal. Claro, se produce en el duodeno y en el yeyuno proximal, ¿ya? Pero sobre todo en el duodeno, así que eso estaría bien. 30% de hierro funcional se encuentra en la hemoglobina. La hemoglobina, no. La hemoglobina tiene más o menos el 60% de hierro total corporal, o sea, es en donde más se almacena el hierro, la hemoglobina. Posiblemente 30. La absorción de hierro está regulada por la crioglobina, no, o sea, esto sería la falacia. El metabolismo del hierro sí o sí se lo tiene que saber cómo se absorbe, cómo llega, qué factores favorecen su absorción y algunos receptores y enzimas que están ahí. Por ejemplo, el hierro se absorbe en ferroso, pero se transporta en férrico. Ya, no se olviden eso, más 3. Y hay una enzima que ahorita se me ha ido el nombre, que para que el enterocito que está en ferroso pase a la sangre y se una a la transferrina y se vuelva férrico, lo tiene que transformar. Se me dio el nombre ahorita. La mayor parte del hierro se encuentra como hemoglobina. ¿Cuáles son las células encargadas de la producción de anticuerpos? Eso es muy fácil, ¿no? Cuerpos de linfocito B que se convierta en plasmocitos y los plasmocitos generan las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Ya? Células plasmáticas, inmunoglobulinas. ¿En qué están involucradas las células plasmáticas? En los mielomas, por ejemplo. ¿Ya? El mieloma son tumores de células plasmáticas. En un paciente pediátrico con anemia farropénica, ¿cuál es el laboratorio más útil para lograr el estado de hierro? Como hemos dicho, pediátrico con anemia, ¿cuál es el laboratorio más útil para el estado de hierro? ¿Dónde están los reticulocitos? Proto, secreción transferrina. Bueno, en este caso supongo que se revela el diagnóstico, ¿no? Porque se supone que los reticulocitos son los. No te dice para volver al estado del hierro, no te dice respuesta tratamiento, eso sería la farina, como siempre es farina. 3 años llevó anorexia y poca actividad física, examen paleas de piel y mucosos, laboratorio de leucocitos 6000, hemoglobina 9, hematocrit 29, volumen corporal 65, esquistocítica, plaqueta 150, está en el borde. ¿Qué tipo de anemia sospechamos? Si es un paciente con una anemia microcítica hipocrómica, sería una norma. Opinión te dice, ya está simplemente con saber los valores, ¿no? Lo del volumen corpuscular medio va entre 80 a 100 y el HCM, o el volumen corpuscular media, que le da el colorcito, va entre 28 a 32, 27 a 32 más o menos. Está disminuido, que sería una microcítica hipocrómica. ¿Cuál sería, por ejemplo, en este caso una microcítica hipocrómica? Farropénica, ¿no? Otra, por ejemplo, una microcítica hipocrómica, paciente que te dice no sé, te dice paciente con saturnismo, viene con anemia, ¿en qué estarías pensando? Por ejemplo, intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo te da micro. ¿Por qué? Porque no sé si han visto el gráfico de Vargas, que lo explica muy bien. El hierro termina generando inhibición de enzimas importantes para la
creación de la protoporfirina 9. ¿Ya? ¿Cómo inhibe estas enzimas? Por ejemplo, la deshidratasa la inhibe y también inhibe la unión del hierro con la protoporfirina, que es la ferroquelatasa. Estas dos enzimas son blancos del plomo. Así que una intoxicación por plomo al final te va a dar un déficit en la hemoglobina, en la formación de la hemoglobina. Ya hemos dicho que toda anemia o todo proceso que te genere un déficit en la hemoglobina o en la membrana del hematíes te va a dar una anemia microcítica. No has tenido que memorizar nada en cuanto a la intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo te va a dar una anemia microcítica. ¿Ya? Pero en este caso es ferropénica, porque se supone que es ferropénica. Ya está lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la siguiente enfermedad puede cursar con anemia hemolítica? El hipotiroidismo, TBC, insuficiencia, antifosfolípido. Este es antifosfolípido. Todo proceso autoinmunitario podría dar anemia hemolítica. El resto no. Niña de 9 años procedente de Chincha regresa a emergencia por intenso dolor generalizado de 2 días, nieva fiebre, examen pálida, esclerosis ictéricas, esplenomegalia, huesos de articulación normales. El invierno, actualizaciones de 6 meses. Esto es bien clásico, pues, ¿no? Cuando te dicen paciente afroamericano, chinchano, negro, moreno, todo lo que te vayan a decir con descendencia afroamericana, siempre tienes que pensar, pues, ¿no? En una anemia bien característica, que es la anemia falciforme. ¿Ya? Esta anemia falciforme, lo que es una anemia hemolítica, que te va a dar esos perfiles, pues, ¿no? Aquí está. Anemia baja, como es una hemoglobina, perdón, como es una anemia hemolítica, el perfil que tú vas a encontrar es normo probablemente, ¿no? Reticulocitos 3%, elevado, se supone que hasta 2% es lo normal. Y la bilirrubina, obviamente, la bilirrubina